control, ¿no es cierto? Y si los tiempos nos ayudan, también vamos a poder calcular un caudal sólido. Esto es muy importante, ya que hasta el día de hoy la mayoría de los ingenieros que están en la calle no dimensionan con caudal sólido y es una variable muy importante dentro de las obras. ¿Cuánto vale tu servicio? Este caudal sólido va a depender mucho de las características físicas de la cuenca, pero además también del tipo de granulometría que haya dentro de la cuenca, del tipo de suelo y del tipo de uso de suelo. Una vez que tengamos caudal líquido y caudal sólido, recién vamos a poder ingresar a lo que es el diseño hidráulico de la obra. El caudal líquido lo vamos a obtener a partir de la hidrología, el caudal sólido lo vamos a obtener a partir de ecuaciones empíricas de diferentes autores que lo que hicieron fue medir y medir y medir cuánto es el caudal sólido y determinar un valor empírico para una cierta cuenca, que nosotros la vamos a comparar con nuestra cuenca según las características físicas de la cuenca donde se ha desarrollado esa cuenca empírica. Y una vez que tengamos caudal líquido y caudal sólido, recién vamos a poder dimensionar o hacer el análisis hidráulico de la obra. Entonces, esto como repaso para que lo tengamos como una guía de lo que va a ser el curso. Dicho esto, vamos a entrar de lleno al tema que nos compete hoy día, que es la variable hidrológica. Nosotros vamos a poder tener tres tipos de variables. Una variable pluviométrica, una variable fluviográfica y eventualmente caudales, datos de caudales. Recuerden que nosotros hemos definido un punto de control, ¿no es cierto? Cuando tenemos caudales o datos de caudales, significa de que en ese punto de control, ya sea un puente o ya sea una intersección de río, alguien fue y se puso a medir cuánto es el caudal en ese punto de control y determinó, como pueden ver, una curva QH en la sección de control. Son los menos, venimos a decir que no hay estudios o no hay investigadores que no den directamente valor de caudal. Esta variable hidrológica la vamos a someter a desarrollo de estadísticas descriptivas, análisis de frecuencia y lo que nos va a interesar a nosotros en la práctica es la diferencia estadística. Esto lo voy pasando rápido porque esto ya lo vieron en la teoría el día lunes, así que bueno, un poquito de cómo se presentan los datos a la hora de descargar datos. Ya vamos a ver dónde vamos a descargar. Esta planilla, por ejemplo, es del año 1984, donde tiene ubicados todos los meses, y todos los días, y un dato, un solo valor diario de milímetros o de precipitación. A estos datos se le puede aplicar diferentes, o se le puede calcular valores estadísticos, que también lo vimos el lunes: precipitación media, precipitación anual. Fíjese que lo que figura acá arriba es precipitación diaria, ¿no es cierto? Es el valor de precipitación en un día. La suma de los valores estos nos va a dar la precipitación mensual, es la suma de las precipitaciones de cada uno de los días. Y la suma de cada uno
de las precipitaciones mensuales nos va a dar la precipitación anual. Media mensual, media anual. Una vez que tenemos valores de precipitación, esta estadística directiva que aparece acá nos va a dar medidas de tendencia central, medida de dispersión, medida de simetría, medida de desplazamiento. Eso lo voy pasando rápido porque esto ya lo vimos en la teoría. Está todo escrito en la cartilla del ingeniero Nortino. La misma paleta recién. Bueno, un poquito lo que es medida de tendencia central. Poquito para que tengan memoria visual, ¿no es cierto? La mediana indica que el 50% del valor de la superficie por debajo de la curva nos va a dar el valor de la mediana, y el valor de la moda, el valor más probable, significa el valor que más cantidad de veces está repetido en la muestra. Hay medidas de dispersión, como varianza, como desvío estándar, coeficiente de variación, de simetría, asimetría. Son definiciones que seguramente le va a tomar el ingeniero en el parcial. Y el desplazamiento, por suerte el Excel, programita, tiene la mayoría de las funciones incluidas dentro de las herramientas. Por ejemplo, la media lo tiene como promedio, mediana como mediana, varianza como var, desvío estándar es esta función, este coeficiente no lo tiene, se lo puede calcular. El de curtosis, fíjese, también aparece, y el máximo y mínimo. O sea que no necesita mayor estudio, que es simplemente ordenarlo en el Excel y usar las herramientas. Acá están en la tablita que vimos recién. El análisis de frecuencia, los histogramos, polígonos de frecuencia constituyen una herramienta importante para analizar la distribución de frecuencia tanto absoluta como relativa de una variable de una muestra, ya sea de valores anuales, de conjunto de registros mensuales o diarios. ¿Alguien sabe qué es una frecuencia, o en palabras simples qué sería una frecuencia? Bien, bien, bien. Cuando nosotros hablamos de periodos de retorno, escuchamos hablar muchas veces de que esta lluvia, o hace 20 años que no veo una lluvia como esta, o hace 10 años que no hay una inundación como esta. ¿Qué estamos haciendo ahí? O sea, estamos dando una frecuencia. ¿Tá? Cada cierto tiempo hay un valor que supera cierta instancia. Conceptualmente, ese es el significado. Ahora, la definición técnica es mucho más compleja. Esto es más teoría. Vamos a lo que nos interesa a nosotros, que es la inferencia estadística. Una inferencia estadística es básicamente comparar valores de nuestra muestra con valores teóricos, o bien funciones experimentales con funciones teóricas. Una función experimental la voy a obtener a partir de los datos que yo descargue o los datos que yo encuentre. Voy a armar una función experimental. La voy a comparar con una función teórica. Hay muchísimas funciones teóricas.
Una vez que compare y vea cuál es la que mejor ajusta, me deshago de la experimental y me quedo trabajando solo con la teórica, que es mucho más completa. Y a eso se le llama inferencia estadística. ¿Ah? Esta es teoría, nosotros no lo vamos a ver acá, con datos. Errores en la toma de datos, fíjense cuando hay espacios no tomaron o cuando empezó a haber un error sistemático. Y hay un ejercicio, hay un práctico, perdón, en el práctico hay un ejercicio respecto de esto. En la plataforma Moodle está el Excel para que lo vayan viendo, son operaciones muy sencillas. Cálculo de precipitación media de una cuenca también está en el Excel, en la plataforma y en el Excel que le pasé. Hay tres métodos, este método altimétrico, fíjense en que nada más el promedio entre todas las estaciones que hay dentro de nuestra cuenca. Polígono de Thyssen, fíjense que relaciona ya el área, hace una ponderación en función del área. Y esto es con las isoyetas de la cuenca, donde también hace una ponderación calculando el área entre isoyetas. Entonces, nosotros vamos a encontrar tres tipos de datos, ¿cierto? Datos de caudales, datos fluviográficos y datos pluviométricos. Los datos de caudales que vamos a encontrar son caudales instantáneos. ¿Qué significa eso? Que fue el técnico, ¿no es cierto?, al río, midió la escala, si tiene escala, o tomó, ¿no es cierto?, con molinete o con algún tipo de aforador y determinó cuánto es el caudal. Ese caudal instantáneo que tomó no está referido al valor máximo o al valor de una creciente. Podemos tener datos bibliográficos. ¿Saben, no es cierto, la diferencia entre un pluviógrafo y un pluviómetro? Ajá. ¿Cuál es? Un pluviógrafo toma datos del día entero, un método de un tiempo específico. Al revés. Al revés. El pluviómetro mide precipitación diaria. Y el pluviógrafo mide serie de intensidades. Las intensidades son cada 5, cada 15, pueden ser cada 20, está tabulado dentro del pluviógrafo. Si por casualidad tenemos datos de caudales, hay ríos, por ejemplo, en el puente o en la estación de Balsa, del puente de Misión La Paz, que mide caudales en el río Pilcomayo. Ahí podemos encontrar valores de crecidas o valores de caudales instantáneos de crecida durante toda la época estival. Son muy raros los casos, son estaciones ya que normalizadas y que tienen bastantes años. No es el caso de un ingeniero civil, que un ingeniero civil cuando llega a un lugar le dicen no es acá y ahí no hay absolutamente nada, así que datos de caudales es muy poco probable que encontremos. Lo que sí podemos llegar a encontrar son datos bibliográficos o datos pluviométricos. Para cualquiera de los casos yo tengo que aplicar, esto es muy importante, si yo tengo más de 20 años de datos, tengo más de 20 años de datos, yo voy a aplicar este método estadístico en cualquiera de estas variables
y voy a obtener para datos de caudales un caudal máximo. Por este caudal máximo es mi caudal sólido, perdón, este caudal máximo, si tengo datos de caudales, ya es mi caudal líquido más el caudal sólido. Porque lo que estoy tomando acá es la sumatoria de los caudales líquidos y sólidos. En este caso, de tener datos pluviográficos, voy a aplicar el mismo método estadístico y lo que voy a obtener son intensidades máximas. Voy a obtener la máxima intensidad para los primeros 5 minutos, la máxima intensidad para 20 minutos, la máxima intensidad para 30 minutos. Y estos valores de pluviómetro son los que más frecuentemente vamos a encontrar y los que hay no tan solo en organismos públicos, sino también en entidades privadas. Uno puede ir y decirle, usted tiene un pluviómetro, necesito los datos del pluviómetro, entonces el dueño le va a decir, sale $20.000, $30.000 y le va a dar una serie de 30 años, 40 años. Una vez que obtenemos, después de aplicar el método estadístico, vamos a determinar curvas IDF. Y una vez que determinemos curvas IDF, recién vamos a poder armar nuestra tormenta de diseño. Esta tormenta de diseño está muy relacionada con el tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo de concentración de la cuenca, ¿no es cierto? IDR usábamos nosotros el lenguaje que yo estudiaba y los hidrólogos dijeron que mejor o queda más lindo intensidad, duración, frecuencia y no intensidad, duración, frecuencia. Lo van a escuchar de las dos maneras, pero es exactamente lo mismo. Es lo mismo entre los dos. Sí. ¿Qué pasa si tenemos menos de 20 años? Si tenemos menos de 20 años de datos, no podemos aplicar ni los datos de caudales ni los datos de pluviómetro. Sin embargo, sí podemos aproximar los datos pluviográficos aplicando no el método que vimos recién, sino que cualquiera de estos métodos, ecuaciones de frecuencia, ecuaciones empíricas o método de la curva envolvente. Estos datos pluviográficos es muy poco probable que encuentren. Igual le nombro los métodos, igual se los dejo en el PowerPoint para que entonces los datos pluviográficos, como le dijimos recién, nos está indicando intensidades. ¿Y cómo mide un pluviógrafo? Te va a medir que a los 10 minutos cayeron 7 milímetros, a los 20 cayeron 13, a los 30 cayeron 14. Y lo que vamos a hacer nosotros es calcular intensidades. La precipitación acumulada la calculamos acá. Y las intensidades, ¿cómo vamos a calcularlas? Las acumuladas. Fíjense, en el primer valor 12, son 12 milímetros que cayeron en 10 minutos. Fíjense que aquí la columna está dividida de 10 en 10. Entonces, 12 es el máximo valor que cayó en 10 minutos. Esto está dividido en 10 minutos, de 10 minutos, entonces este 12 de acá lo vamos a ubicar acá. Vamos a ver cuál es el acumulado, pero para 20 minutos. Seguramente es el 12 que vimos acá, más
el valor consecutivo los próximos 10 minutos más grande que es el 7 que aparece acá, por lo tanto mi valor es 19. Y para 30 minutos, es la sumatoria de los tres valores consecutivos más grande, que en este caso da 23. ¿Pudieron instalar el hidrónomo? El programa que yo les descargué se puede instalar hasta el Windows 10, no se puede instalar en Windows 11 todavía. Espero que ya salga la nueva versión. Para datos bibliográficos de intensidades o de serie de intensidades, cuando tengamos más de 20 años de mediciones, podemos aplicar el método estadístico. Tiene una serie de pasos, vamos a elegir la serie, vamos a analizar la homogeneidad de los datos, que es a través de este test de Mann-Kendall, que lo podemos desarrollar en una tablita Excel, ya vamos a ver cómo. Vamos a calcular los estadísticos de la muestra. Vamos a reordenar los valores de la variable y vamos a determinar la frecuencia empírica y experimental de lo que estamos hablando recién de estadística diferencial. Este punto 5, comparar una frecuencia empírica con una frecuencia experimental. Perdón, calcular esta frecuencia experimental o empírica con esta función teórica que aparece ahora. Lo vamos a desarrollar ahora para un pluviógrafo, pero lo vamos a aplicar en la práctica para un pluviómetro. Y vamos a ver después cómo se discretizan estos datos. Yo tengo una serie de datos, por ejemplo, para 15, para 5 minutos, yo tengo estas intensidades, ¿no es cierto? Para 15 minutos yo tengo estas otras intensidades, para 30 voy teniendo diferentes valores de intensidad. Este es el test de Mann-Kendall, que se lo hace en un Excel. Vamos a ver cómo. Acá un poquito de la definición de lo que significa, pero lo que nos importa a nosotros es que el test nos va a determinar un valor B y este valor B lo vamos a comparar con este valor crítico que para hidrología, el alfa tiene que ser más o menos del 5%, quiere decir que un 95% de probabilidad de haber aceptado los ajustes, siendo estos ajustes buenos. ¿Entonces qué pasa? ¿Pudieron descargar el Excel? Hay uno que dice estación Tacones, ¿no? Y el otro que dice Ejemplo. en ese ejemplo que estoy nosotros. Y el otro. Ah, no sé. Ability. ¿El otro se puede? De estación Jacones, por favor, abran un Excel. Y copien los valores. Nosotros lo vamos a usar ese ejemplo, fíjense, dice año, número de orden, año, intensidad. Acá no va a ser intensidad, la estación que tienen ustedes de especificación, pero para la variable o para este test
Abrieron un Excel. Abran un Excel vacío, copien ahí. Pegado. Este valor de intensidad, no sé cuánto creo que son 20 datos. Ese de este. Sí. Donde dice máximas precipitaciones, esa columnita la copian y donde dice número de orden, pongan del 1 al valor que sea y precipitaciones máximas nada más. Fíjense que este dato de precipitaciones que aparece ahí que ustedes están copiando, lo tienen que copiar en sentido horizontal. Igual el número de orden, 1, 2, 3, 4 y van copiando. Hay una herramienta de Excel que se pone en copiar, pegado especial y ahí le aparece pegar de manera horizontal. Transponer en la herramienta de... no. Es que no seleccionaste nada. No me sale, tío. No me sale porque sale sacar. Después el power PDF, ¿será por eso? Ah. No tenía descargado. Bien. Más fácil abrir datos, más. Para pedirse, bueno. ¿Pudieron? Todavía no soy. Bueno, para los que pudieron avanzar, fíjese lo que vamos a hacer acá en el número de orden 2. Vamos a restar la precipitación del número de orden 2 con la precipitación del número de orden 1 que figura acá. La del 2 menos la del 1. Y vertical. Igualito. La que sigue es la del orden número 3 en horizontal menos la misma del número de orden 1 de la vertical. Lo que hago es poner el signo peso delante de la letra y delante del número para que me fije esa celda y directamente arrastro hasta el final para que me haga el mismo proceso. ¿Pudieron?
Bien. Ahora vamos al número del orden 3, que vamos a hacer exactamente el mismo paso. Es este número de orden 3 menos el 2 que aparece acá. Hacemos exactamente lo mismo y estiramos hasta el final, y así vamos haciendo para cada número de orden. Sí, pero acuérdate que tienes que tener el F4 o el signo peso ahí para que siga estando este. No, el rojo es fijo, que se va moviendo. Sí, no, pero este valor de acá lo tenés que pegar acá debajo del en realidad esto no hace falta, lo que está abajo de acá no hace falta, tengo que borrar. Y acá. Sí, hace clic ahí. Ese que es. Tiene que ser este de acá arriba. Ese menos este está bien. Enter. Ahora lo arrastra por ahí. Sí. ¿Pudiera? Hasta que no se muestra porque no me quedo pobre. Pasa que no puedo ver nada, yo que no puedo ver nada. Este valor dice que aparece acá. ¿Cómo era el otro dato que no tengo todo? O sea, este está bien, este perfecto, y el otro siguiente. De la precipitación es el de abajo. ¿Esto? Impreso. Pero en donde Bajo acá, 30, acá. ahí. Sería igual a 25 menos la precipitación del 2. Pico. Y así hay que hacerlo. ¿Cómo vamos? Sí, aprieta el primo. No, no es. Copia lo mismo, copia todos y después le tira todo. Creo que puede. No, o sea, así sigue siendo el otro. Sigue siendo el otro. Después lo tira. Ah, pero es que lo tengo que sacar. Ahí, así le dicen en el otro. Después le tira. ¿Quieres tirar? ¿Quieres tirar ahora? Ah, sí, sí, vino para el
¿Ah? ¿Yo le estoy diciendo vos podés? Está jugando, está. Puede que solo contra el mundo. Gente toda. Después de 4. Ella me hace que se pone ¿Estás nervioso? No somos equipo. Para que vos digas que no somos equipo. Y los 35. Ah, no, porque arranco del ¿Con qué último termina el último valor? ¿Ah? Ahora vengo. Además, marca todos a ver en contra de los demás. O sea, cualquier cosa. Nunca lo puedo ver. ¿No? Pues que no quiero. No. Ya vinieron, ya fueron a ¿Es un WhatsApp? ¿WhatsApp? Tengo WhatsApp. Vámonos. ¿Se me importa? Vámonos. Poner el rojito. El licor, el vivo es. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, dice la gesta. Después. Bueno, para los que terminaron, vamos a aplicar en esta última columna un valor S, que en esta columna vamos a sumar todos los valores positivos
que nos dio el cálculo que hicimos recién. Para sumar cada valor positivo vamos a usar la función contar.si de Excel y vamos a seleccionar toda la fila Contar, punto, sí. el número de orden 1 y lo que va a hacer Excel es nos va a contar cuántos de los valores que seleccionamos son positivos. Y tenemos que dar la condición de contar que sea mayor o igual a 0. Poner ahí el valor. Contar.si, seleccionamos la fila y le damos que nos cueste nada más los valores mayores o iguales a 0. Y ese va a ser nuestro valor de S. ¿No? Contar punto 10, eso. Al lado de una función, pone doble clic en esa función. Y tomo un poco todo. Sí. Contar.si. Único. P coma. Único. Único. Entre comillas. Mayor igual a 0. ¿Quién tiene la asistencia? Mayor ¿Quién tiene la asistencia? igual 0. Bueno, otro valor. ¿Está bien? Sí. 21 tiene el primero, ¿no? Sí, está. Ahora está abajo. Doble clic. Doble clic de ahí. El último das. Y bueno, la función t que aparece acá son los valores negativos. Vamos a aplicar exactamente la misma función, pero le vamos a dar los valores Pone T menos. menores a 0. No menores iguales, porque si no no va a sumar un valor, hay un valor 0, no va a sumar un valor más, sino que vamos a dar simplemente Contar sí. los menores de 0. Y vamos a comparar acá los resultados con los resultados que obtuvieron ustedes. El rango del ¿cuál era público? ¿Acá? Sí. Ahí, al lado de la cita. Me selecciona todo el rango. ¿Verdad? Punto coma. Entre comillas. Punto y coma. ¿Qué pone? Rango. El rango es que selecciona. Igual. Ahí está el rango. No. Pone punto y coma. Punto coma. Punto coma. Escribe ahí si no se quiere. Punto y coma. Punto y comillas. Menor o igual a 0. Menor, no digo, no digo acá. A menor 0. ¿Fijo? No te fijo. Tampoco es una toma. Ahí no. Sí, 0. 0. Ahí está. Dale, lleva el paréntesis. Dale, ahí. Bueno, le dio. ¿Era 2? Luego, al final de la columna de XD, tiene que sumar todos los valores. Está bien. Suman todos los valores de las dos columnas Vamos, mano. y le tendré que dar. Ah, listo, vamos con Acá. sí. Sí. Igual se suman. Porque, paréntesis. Entra. ¿Cuánto yo le sumo? 96, 25.
poquito. Acá con rojo. Así. Si nadie te deje no ser amigo. El límite es el cielo. Ahí lo pone por el buque. Ahí va. Che, estamos acá al lado, ¿no? Cerca de él. Como posadito. Lo que dice este test dice que si calculamos este valor B con esta formulita empírica que aparece acá, Hermoso. nos va a dar un valor. Y en este caso, el valor que calculé es 1.24. Y fíjese, en su B crítico es 1.64, este valor está por debajo, por lo tanto, los datos cumplen la condición de homogeneidad. Ustedes cuando descarguen los datos, desde la estación que a ustedes mejor les convenga, le van a tener que aplicar este mismo test y van a tener que determinar si es que es homogéneo o no es homogéneo. Si no es homogéneo, o buscan otra estación cercana, o bien vamos a ver cómo podemos modificar los datos para lograr la condición. Pero es salmón. Amigo, acá en este grupo, ya se lo puso quién. Acá se le deja la libre expresión. Personalizado. Bueno, como pueden ver, el test no es difícil de hacerlo, no hay un programa, simplemente hay que hacer la tablita de Excel. Vamos a poner un poco de la esquina. Los cálculos estadísticos de muestra, mediana, varianza, eso sí lo hacemos con ese también. Y lo que vamos a hacer ahora nosotros vamos a tener un valor el número de orden y un valor de intensidad, ¿cierto? O un valor de precipitación. Con esos valores vamos a determinar esta frecuencia empírica o experimental, que puede ser la de Weibull, la de Hassel o la de Irigoyen. Depende para qué nosotros vamos a hacer este estudio. Por ejemplo, la primera, el Weibull es muy utilizada para funciones de baja simetría, ya sabemos cómo calcular la simetría, de valores medios, por escasa fluctuación. Sin embargo, la de Hassel cada 6 de valores extremos. ¿Qué le está diciendo eso? Bueno, acá ya se lo resolvió. Como la máxima precipitación diaria, que es la que nosotros vamos a usar. Sin embargo, si yo les sugiero en el parcial que utilicen o que me calculen un valor medio, van a tener que usar la de Weibull. Y si les digo que me calculen para valores máximos, van a tener que usar la de Hassel. Esto en cuanto a la función experimental, son estas tres nada más. Esta función experimental la vamos a comparar con una función teórica. Y funciones teóricas, fíjense, ahí la familia normal, log normal 3, la de valores extremos, la Pearson 3, la gamma. Básicamente, para que lo entendamos,
esta serie de puntos que tenemos acá es la función experimental. Es esta función experimental que nosotros hemos elegido, la de Wave. Perdón, la de Hassel. Dibujamos un Excel y luego vamos a dibujar, por ejemplo, acá hay dos funciones, la de logo normal y la de gamma de los puntos que están en diferente color. Lo que hicimos acá es comparar, ¿no es cierto? Como contraste visual, estas dos son las que mejor se correlacionan con la función de Hassel. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la mejor función teórica que vamos a aplicar? Como vimos recién, funciones teóricas hay un montón. Pero nosotros vamos a seleccionar la mejor función teórica y para eso lo primero que vamos a hacer es un contraste visual, que es lo que acabamos de ver recién, que más o menos nuestra curva teórica coincida con la curva experimental o con la distribución de puntos de las funciones experimentales. Y luego le vamos a aplicar unos test. Este test estadístico, que puede ser el de chi cuadrado, y otro test que es de Smirnov con Mogorov. Y luego, esto yo no les digo, pero tienen que saber que también hay que calcular los errores cuadráticos de la frecuencia y la variable. Una vez aplicado el método estadístico, se puede calcular la de curva IF y entonces calcular la tormenta de T. La vida es así, ¿Qué es tormenta? IDF, intensidad, duración, frecuencia. Todavía no lo vimos en la teoría, así que les doy un adelanto. Son curvas donde podemos obtener valores de intensidad para cierta frecuencia y cierta duración. Por lo general se muestran así como figuras acá en esta gráfica, donde tenemos una curva donde corresponde a un valor de t igual a 2 años, un valor, este t de recurrencia de 2 años, y por ejemplo la última tiene un valor de recurrencia de 25 años. Y a partir de estas curvas IDF yo puedo determinar intensidades. ¿Quién falta la asistencia? Como lo dije recién, eso pasa cuando tenemos 20 años de datos. Sin embargo, cuando tenemos menos de 20 años, tenemos que aplicar estos métodos que estuvieron acá, que es el de frecuencia absoluta, o de ecuaciones empíricas, o de la curva envolvente. En el Excel que yo les dejé también está resuelto este ejercicio. Lo vamos a ver si lo explicamos enseguida. 140. Este método de la curva envolvente es muy sencillo, lo que hace es grafica los puntos, todos los puntos de intensidad que tenemos y simplemente hace una curva envolvente y esta curva envolvente es la curva de duración e intensidad. Lo que nos interesa a nosotros
es cómo vamos a trabajar con los datos que vamos a encontrar. Y los datos que vamos a encontrar son estos datos pluviométricos o de pluviómetro, que simplemente nos va a dar la precipitación diaria, o sea, la cantidad de agua que cayó en un día. Por lo general, los técnicos a las 9 de la mañana toman lectura y al otro día a las 9 de la mañana toman lectura. ¿Ah? Y el método se llama método máxima precipitación de 24 horas. Como ya vimos recién, cómo se hace el desarrollo del método estadístico con el test Mann-Kendall y terminamos determinando la curva IDF y la pregunta. Entonces, esta es una planilla y fíjense el dato que nos está dando acá es precipitación diaria. Entren por favor al Sistema Nacional de Información Hídrica. ¿Cómo ha dicho? A ver, repetir. Ahí va. Sistema Nacional de Informática Hídrica. Ahora no. La publicación. Si van a la pestaña que dice red hidrológica, van a encontrar todas las estaciones. Fíjense que si pueden activar, pueden visualizar acá las estaciones que están activas y las estaciones que están inactivas. Si hacen clic acá, le va a aparecer en color gris las inactivas. Entonces lo que tienen que hacer es buscar la estación que quede más cerca del punto de control que a ustedes les tocó en el trabajo práctico. Busquen dónde es que estaban ustedes. Ay, no son dos. ¿Pone colonia? Hay muchas de las estaciones inactivas, tienen datos desde 1940. ¿Sí? Esa les explico bien cómo van a hacer la selección. Las estaciones inactivas tienen datos de 1940 a 1960, a 1970, algunas tienen 20 años de datos, otras tienen menos. ¿Cómo vamos a hacer para seleccionar ¿Pero cuál colonia? la estación que nos corresponde a nosotros? Primero vamos a analizar si está dentro de la cuenca. Si la estación está dentro de la cuenca, directamente tomamos esa y verificamos que tenga más de 20 años de datos. Las estaciones activas tienen muchísimos años, así que si son buenas, si no, las inactivas tienen que tener más de 20 años de datos. ¿Cómo más vamos a seleccionar? Es ver si nuestra cuenca es una cuenca pedemontana, significa que está en la parte más baja de la serranía, compararla con otra estación que esté también al pie de montana. No comparemos con una estación que está en el valle, porque no tiene nada que ver una estación con la otra. Sin embargo, si nuestro punto de control está en el valle, tratemos de buscar una estación cercana que también esté comprendida en el valle. ¿Estamos? A ver, pones colonia en Google, colonia o grave. Si le dan clic a la estación, que hacen clic sobre la estación, se le va a abrir esta pestaña. Fíjense que van a tener que poner acá los tipos de datos meteorológicos, precipitaciones, y aquí les va a dar una fecha de dónde hasta dónde. Ustedes directamente ponen ver datos, ¿no es cierto? En Google, colonia. Y acá se van a fijar. Esta estación tiene datos de 1980 y me voy a fijar cuántos datos tiene. Si tiene más de 20 años es buena, y si no, buscamos alguna otra cercana.
Pone verdad. Ahora fíjate ahí, si es que desde el 41 hasta, se me acaba todo, hasta el 61. Estamos cortando. Colonia Santa Rosa. Y tiene que buscarlo ahí, o sea, de manera gráfica lo voy a buscar donde está Colonia Santa Rosa. Claro. Exacto. Escribir Colonia Santa ¿Cómo Rosa. estamos? Tenemos que buscar Colonia Santa Rosa. ¿Ah, también? Sí. O el mismo grupo. ¿Ah? Poner Colonia Santa Rosa para hacer la ubicación de buscarlo. Allá. ¿Sí? ¿Encontraron? Es parte, ¿verdad? Ah, bueno. Entra en el de biología, en este. Y busca Colonia Santa Rosa manualmente. ¿Verdad? ¿Pudieron encontrar? A ver, ¿cómo lo seleccionamos? ¿Profe? Ahí estamos con Colonia Santa Rosa. ¿Me voy a checar? Fíjate que ahí tiene una estación. Ah, ya. Podés usar una de acá o esta de acá. Fíjate cuál tiene datos. Bien. Bueno, gracias. Será los datos. Sí. Mi hermano. Fíjate. ¿Ella no tiene datos? Sería por acá. ¿Vota por acá? Esta está muy en la cuna ya. Tendría alguna de más abajo para estar cerca del valle. Pero fíjate cuál tiene datos. Y como te dije, está más Meteorológico. Sí. ¿La simulación? Sí. ¿Esa fecha? Ahora. Veo datos por acá. ¿Cuánto? Esa es la que estaba arriba y se puede que es más para la mano. Ah, sí, lo mencionaba. No, pone 2024 y pone 2004 entonces. Sí, yo tenía 20 años. No, no, datos. De 2004. No, no. Este muestra el 2019, muestra el medio. El tiempo tener por lo menos 20 años. Buscamos la otra estación. La ¿Desde otra. 2019 hasta cuándo? Hasta ahora. No, tiene que tener 20 años. Entremos a otra. ¿Cuál entraron ustedes? ¿A cuál entraron ustedes? Procesamiento. Por eso también. Tiene 88 años. ¿Cuál? Este fue la presentación. ¿Vos? Este era la presentación. No tengo que poner nada ahí. ¿Verdad? Poner verdad. Ahí te va a salir todo. ¿Verdad? El de... ¿Tiene verbena? ¿Cuál es que entraron? Sí, la de ahí te lo tengo. ¿Ella? Paso Yo subí igualmente. ¿Ves que no solo me dijo? ahí Ahí abajo, precipitación. Había hecho
Digo, pero pusiste verdad. No van a enseñar. Le dijeron vos una vez. A vos también traes ese nombre. No dijo vos. Vale, a ver. A ver. Entra ese. Por eso no me saludo con No, aseguramos que por lo menos tiene 20 datos de información, así que todo bien. No. Pero digamos que dice que sigue. Sí, con Sarmiento. Ahora dice, ahora el que importa los datos. Pozo, Sarmiento, ¿ya? Adiós, mira. ¿Ah? ¿Vos sos Fernando? A lo mejor todos los datos. ¿Cuántos datos tiene? Pues son 80 años. Ve, más de 20. Igual. Para ti. Ángel. ¿Qué es decir? Corta los datos. Lo pone así. 1980, 1980. Y después ya se ve. Se ve una serie con los máximos totales diarios de la clasificación por ser más valor de cada sitio. Y luego fecha. Verificación media diaria. A ver. Según esto dice, desarrollaron así
serie con los máximos totales diarios de la estación, o sea, se utiliza el máximo valor diario de cada ciclo. Bueno, una vez que descargan el Excel les da los datos, digamos, de una manera medio desordenada. No es que hay que sacar los máximos durante... Ah, no, es el máximo de cada día, ¿no? ¿Está bien? Máximo de diario. Bueno, pero tiene que estar exactamente. No da el problema que tiene que tener los datos. Fíjese que el Excel que se van a descargar, le va a descargar algunos montos, donde tienen por orden. Nosotros lo que vamos a seleccionar son los datos o un dato por cada periodo estival. ¿Qué significa eso? Y vamos a agarrar del mes de octubre al mes de Febrero. marzo. ¿Está? Esa es la época que llueve. De octubre a marzo nosotros de octubre del año a marzo del año siguiente, vamos a seleccionar un dato. ¿Está? El mayor. Cada año, creo. Nosotros tenemos desde octubre de un año Sí, hasta el otro año. hasta el otro año. Entonces, de ese periodo vamos a seleccionar un dato. Ah, bien. El máximo. Bien. Tengo que hacer del 88, 89, sacar el máximo entre... Por ejemplo, para esta estación, fíjese, Claro, sí. el ciclo hidrológico es del 71 al 72 y se dio el 6 de enero y la precipitación puede ser. Claro. Y fíjese, del 72 al 73 la fecha fue el 17 de diciembre. Sí. O sea que vamos a elegir un dato por ciclo hidrológico. Ciclo hidrológico. Una vez que lo hayan ordenado, que hayan obtenido los datos correspondientes, le van a aplicar el test de Marquesman y van a determinar si es que es homogéneo o no la serie. ¿Ah? Tenés que ir vos, Cansé de grabación. Te voy a poner privado. Hablen por favor del programa del hidrónomo. Hidroeconómico. ¿Pasa el mato? ¿Pasa el mato? Sí, pone máximo, ahí, ponele ahí, pone... Hacemos así si no Lo que pueden hacer para seleccionar los mayores, pueden seleccionar todo y que los clasifique de mayor a menor. Entonces van buscando los diferentes programas. Y nada más. O sea, tienen que ponerse a trabajar, lamentablemente no van a elegir el. Lo quieren todas fácil. o el max. Los valores máximos. Ah, ¿verdad? Confundo por ahí. Los ciclos hidrológicos entre 45 y 46. Desde octubre del 45 a marzo del 45. Claro, sí. Es el ciclo hidrológico. Pero de ahí, del 45 al 46, puede tener uno, y después 45. Y así le sacamos todos los datos. Estos son 8. Abran por favor el hidrónomo y abran también la planillita de la estación de Yacones, el Excel que estamos viendo recién. Este va a ser... Este programa hidrónomo es un programa que nos va a ayudar a hacer la estadística inferencial, que es comparar la función teórica con la función experimental. Es un programa muy completo, es abierto,
Se puede abrir únicamente en el Windows 10, no se puede abrir en el 11. Así que bueno. ¿Ah? ¿Seleccionan? Lo que ya abrieron, Sí. pongan acá, crear Por 10, 20. nueva serie de tiempo. ¿No? Crear nueva serie de tiempo, fíjense donde dice serie de tiempo, le vamos a poner estación de acordes. Ah, bueno, perdón. La variable que vamos a usar es especificación y las unidades en milímetros. Y la precisión la vamos a dejar en 2 unidades de precisión, 2 decimales, para no tener más inconvenientes. Bueno, Vamos a pasar a la siguiente pestaña, fíjense, y le vamos a decir, le vamos a activar este clic de acá y le vamos a decir que nuestros valores son todos anuales. sí. ¿Estación de iconos? Y vamos a pasar a la próxima pantalla y lo vamos a dejar así. Nuevamente, el segundo clic lo vamos a dejar activado y acá le vamos a poner que nuestros valores Variable son precipitación. máximos acumulados, sub En milímetro y abajo. finish. Está bien. Milímetro. Abajo, está bien. Enter. Next. Next. Para. Sí. Selecciona de abajo, está bien. ¿Estamos ahí? Pinch. Sí. Pinch. Bueno, entonces vamos a poner edición, insert record, vamos a insertar, ¿no es cierto? Y le vamos a poner 1971, que es el primer año que nosotros tenemos datos. Le damos OK, pero nos crea una sola línea de datos. Entonces volvemos a edición y vamos a insertar un multi-record y le vamos a poner 23. 23, que es la cantidad de datos que tenemos. Y le vamos a dar OK y ya nos habilita para que podamos cargar los datos de clasificación. Lo que hacemos, vamos a Excel, copiamos la columna, copiar y pegar. Sí. 25 termina con 95. Pasa que el primero ya lo he tomado. ¿Qué podemos o qué? Hizo 23 más. A ver, probamos. ¿Entendió o no? Lo que tenemos que hacer ahora en este punto es guardar. Más. Ponemos guardar y le ponemos el nombre que nosotros queramos, en este caso ejemplo, porque no lo van a necesitar. Cada vez que nosotros volvamos a abrir el programa, vuelve a este punto. No guarda nada de lo que hagamos desde acá hacia adelante. ¿Está? Sí. Ahí guarda. Siempre que lo volvamos a abrir, vuelve a este punto. Simplemente el detalle. Cualquier número que quiera. O por 9. Más picante. Si vamos acá, donde dice Showtime serie, vamos a poder ver, digamos, el historial, las precipitaciones, donde le vamos a poder dar valores o diferentes formas de gráfico. Fíjense, el grosor, más o menos. Esto es solamente visualización. Cuando hagan el informe, estos gráficos tienen que estar de dónde lo sacaron, tienen que el programa, a qué lo usamos y empezar a sacar o pegar esta captura de pantalla. Entonces, ahora sí vamos a comenzar el análisis hidrológico, como hydrology, y vamos a ir a PITIA, análisis, y se nos va a abrir la pantalla. Es famosa. Picha. ¿Dónde? Bueno, bueno. Pone bien para acá.
Sí. D nos va a graficar, digamos, cuál es una distribución normal. Le vamos a dar acá el punto y Max. le vamos a poner periodo de retornos máximos en la gráfica. ¿Lo tienen? Sí. Bien. Voy a poner, fíjate ustedes, log normal. Log normal. Fíjense, lo que está acá abajo Log Pearson. son las funciones Puede ver experimentales. ¿Recuerdan? La de Weibull. Aquí hay otra más que se llama Bloom. La de Gigoten. Estos puntitos que aparecen acá son de esta función experimental. Yo puedo hacerle clic a todas si quiero. Si le hacen el clic a todas, fíjense que le va a dibujar todos los puntos en diferentes funciones. Ah. Entonces, Y acá arriba yo tengo las funciones teóricas, todas las funciones teóricas. Y puedo, si quiero abrir a todo, o abrir una por una. Y me va a ir graficando acá, ¿no es cierto?, tanto la experimental como la teórica. Fíjense lo fácil, el programa nos resuelve el problema. Con dos clics ya podemos ir determinando o aproximando cuál va a ser nuestra función teórica que mejor ajusta a nuestra función experimental. No sé qué. ¿Vamos? Todo mal. Para este tipo de función experimental, la que mejor ajusta es el log normal, log Pearson 3, y generar el valor de extremo de momentos máximos de parte de abajo. Le demos clic a las tres esas para que veamos cómo. ¿Ya? ¿Pudieron? Sí. ¿Qué pasó? Lo vi más grande si te gusta. Creo. Muy bien. ¿Qué otra? Recuerda que visualmente nosotros primero tenemos que, nuestra primera aproximación visual. Si vamos a este histograma de densidad, vamos a ver cómo estas tres funciones envuelven el histograma, ¿no es cierto? Ahora, desde la otra función ya ve cómo van a ir cambiando, digamos, la gráfica del histograma. La idea es que las funciones que ustedes elijan, o con la que se queden, tienen que ser, tratar de envolver el histograma lo mejor que se puede. Por ejemplo, acá en estas tres funciones, para mí, para tal de dar la seguridad, yo elegiría la que es más alta acá, que en este caso es generar de valor extremo, porque le damos un poquito más de cobertura. Pero si van cambiando de función, el programa automáticamente le va haciendo la gráfica. Seleccionan todos y te va a marcar cuál es el máximo. ¿Ves? ¿Cuál ajusta mejor? Los datos de abajo, este mismo. Ese no sé cuál. ¿Cuál? ¿Esta? Esa. Pero ahí te es una de tipo de esto. Sé que es para donde mierda. ¿Eso hay que hacer, hijo? No. Pero dijo que vayan probando y cuál es la que ajusta. Pero seguro que era quien dijo. Lo normal. Pearson 3. Y esta más. Sí. Entonces, esta tenemos. Sí. Esta. Sí, Pearson. De todas las funciones hay que elegir una, ¿no? Aquí hay tres para mostrar nada más, pero ustedes tienen que elegir una, A ver, poner la Pearson. que es con la que vamos a trabajar. Pearson solo. Pearson 3.
Y repetimos, nosotros tenemos estas funciones experimentales, la comparamos con funciones teóricas y una vez que elegimos una función teórica ya descartamos todo lo demás y nos quedamos a trabajar solo con la función teórica. ¿Ya? Bueno, acá hay un poquito del análisis de errores medio cuadráticos, esto es teoría, tablita. Este programa, ¿qué ventaja nos da? Nosotros podemos hacer los dos tests con hacer estos clics, por ejemplo, y venimos acá a test, están directamente ya el de chi cuadrado y el de Smirnov Kolmogorov. Podemos hacer clic directamente en alguno de ellos, por ejemplo en el de chi cuadrado, y esta variable le damos 5, que es la cuadrada, y fíjense cómo ya no calcula. Recuerden que el alfa nuestro para hidrología tiene que ser el 5%. Fíjense cómo nos da, como que está aceptado el test para este set. ¿Vieron? Acá está el test. Test. Aquí. ¿Qué es la última? Este test. Sí. El primero es chi cuadrado. 5, ponele. Copiemos, ok. Y ahí buscar la función que elegí. Pearson 3. Observen que el programa le calcula el test para todas las funciones, ¿no? Ustedes tienen que mirar nada más las que ustedes eligieron, por ejemplo la log normal, la Pearson 3 y esta que estén aceptadas en el test. ¿Te rechazó? Pearson 3. Ahí también. Si queremos ir al otro test, simplemente vamos abajo, fíjense, el Kolmogorov y directamente nos calcula, no nos pide otro dato y no nos calcula. Vos viste cambiar Y nuevamente nos dice el programa que está aceptado este test para este autor. No, pues para copiarlo. Bueno, que está aceptado acá. Acá no. Acá. Acá no. Acá sí. Lo que hicimos hasta ahora es determinar, ¿no es cierto?, cuál es la mejor función teórica que podemos aplicar para nuestra función experimental. Esta tablita, fíjese, yo tengo periodos de retorno, valor T, de 2 años, de 5 años, de 10, de 15, de 20. Estos periodos de retorno, ¿a qué están asociados? ¿A qué están asociados los periodos de retorno? Algo más práctico. Al tipo de obra. Si yo supo que voy a hacer una alcantarilla de desagüe pluvial, voy a hacer un periodo de retorno de 10 años. Si voy a hacer un puente carretero, voy a hacer de 200 años. Si voy a hacer una represa, voy a hacer 500 años de periodo de retorno. Cada obra está asociada a un periodo de retorno. Todavía no lo vieron, lo vamos a ver en teoría, hay una tablita inclusive, donde pueden sacar ese dato. Entonces, la probabilidad que un valor no sea superado es frecuencia 1 menos 1 sobre t. ¿Está? Entonces, esta planillita la pueden armar en Excel hasta ahí. El programa de Hidronomo nos va a decir qué valor de precipitación diario está asociado a este periodo de retorno. Por ejemplo, el 2, con una probabilidad del 50%, yo entro a esta función que dice ¿qué dice? ¿La primera? Sí. 50. Y por ejemplo, ahí le va, ponen el valor del 50% de probabilidad que aparece acá, le dan OK y le calcula
el valor de precipitación media diaria que le corresponde. Pero fíjese, te calcula el valor para todas las funciones. Nuevamente nosotros vamos a elegir la función que a nosotros más nos convenga, en este caso la log Pearson 3. Y este valor lo copiamos acá. Para un periodo de retorno de 5 años calculamos un 80% de probabilidad, ponemos acá 80% y volvemos a calcular y el valor calculado lo ponemos acá. ¿Está? El programa lo resuelve. Y copia 6. Resuelve la vida. Para el caso de un puente carretero, nosotros vamos a usar un periodo de retorno de 200 años. Entonces, este valor es el valor por el que vamos a trabajar. ¿Pero qué es ese valor? ¿Alguien que me diga qué es este valor por acá? ¿Qué datos les ingresamos nosotros al programa? Precipitación diaria. ¿Y qué? La máxima. O sea que este valor de acá, el programa nos está dando en las mismas unidades que nosotros nos dimos la precipitación máxima diaria. Muy bonito. Nosotros ya tenemos un valor, un solo valor de lluvia. Calculado estadísticamente, haciendo una diferencia estadística, todos los chiches, como resultado nos da un solo valor. ¿Cómo transformamos ese valor en una curva IDF? Antes de pasar a la transformación a la curva IDF, a este único valor le tenemos que aplicar algunos coeficientes. Por ejemplo, Ok, se pone 80%. primero, Ponen ese. nosotros teníamos una precipitación diaria máxima que es el Claro. técnico que tomó desde las 9 hasta las 9 del otro día, ¿no es cierto? Que no es lo mismo que la precipitación de 24 horas que exige este método. 120. Nosotros para pasar de precipitación máxima diaria a precipitación máxima de 24 horas, Por eso. tenemos que aplicarle un coeficiente. Para tiempos menores a 10 años, por ejemplo 2, 5 y 10, nosotros le vamos a aplicar este valor 1.13 y para mayores de 25 hasta 50 le vamos a aplicar 1.14 y mayores de 50 1.15. ¿Está? Y también le tenemos que aplicar la influencia del cambio climático. En el trabajo práctico número 1 nosotros hicimos un estudio de cómo era la influencia del cambio climático y cómo interviene dentro de la precipitación. Y nos dice que por cada década
yo tengo que aumentarle 1.58 milímetros. O sea que a este valor de 10, yo le tengo que aumentar este valor 1.58. Al de 20, ¿cuánto le tengo que aumentar? El doble. Y el de 30, el de 50 y el de 100, 15.8, que es 10 veces este valor. ¿Se entiende? Y entonces ustedes cuando hagan los informes van a poder decir, no, nuestro estudio tiene en cuenta la influencia del cambio climático, entonces van a estar por arriba del otro estudio y lo van a contratar a ustedes y no al resto, porque igual ustedes... Muchos consideran de que el efecto del cambio climático no es trascendente a los estudios que nosotros hacemos. Sin embargo, si uno lo pone dentro de un estudio que sí tuvimos en cuenta el efecto del cambio climático, le da un plus más de venta respecto a eso. Y entonces nosotros vamos a tener una precipitación de 24 horas con cambio climático, que aparece al final, en milímetros, que es la precipitación diaria, ¿no es cierto? Ahora, para transformarlo en curva IDR tenemos diferentes autores. Por ejemplo, este autor dice que aplicando estos coeficientes podemos transformar esta precipitación de 24 horas de cambio climático en intensidad. Este es un autor, una tablita que también aparece, donde tenemos para diferentes regiones, diferentes autores, coeficientes que nos van a cambiar este valor de precipitación de 24 horas en tormenta de escenas, en curva IDR. Esto es un estudio que, como pueden ver, está hecho de la estación de la Bala en Salta y fue resuelto por el ingeniero Sortino y por el ingeniero Ramos Bernieri, la de esta por venir, y lo hicieron para la ciudad de Salta. El que vamos a usar nosotros para el trabajo práctico, para el trabajo integrador, es este que desarrolló el Instituto de Pesquisa Hidráulica de Brasil, que tiene estos coeficientes que aparecen acá. En lo cual nosotros vamos a tener que calcular el valor de precipitación por este coeficiente y nos va a dar directamente en el Excel que le dejé, creo que está ahí, por favor me confirma, no sé si está la tablita esta. Bueno, Sansubo apenas vuelve ahora. ¿Una sola hoja? Este instituto publicó ya hace tiempo esta tabla con este coeficiente y aplicando estos coeficientes vamos a obtener directamente las diferentes intensidades para tiempo de recurrencia de 2, de 5, de la cantidad de microgramos y vamos así poder tener esta curva de intensidad de la zona frecuencia. Lo vamos a explicar de una manera más detallada la clase que viene y vamos a entrar a lo que es tormenta de diseño. Esta tormenta de diseño, como le dije, está muy asociada, o el valor más sensible que tiene es el del tiempo de concentración. Vamos a aprender a calcular este tiempo de concentración para nuestra tormenta, para nuestra cuenca. ¿Todos firmaron la sentencia? Sí. Les doy 10 minutos de recreo antes de que venga Javier.
Sí.